Estaba rodeada y los espectros olían su desesperación. Un espectro se cernió sobre ella y entonces algo la empujó derribándola. Oyó los estertores de su maestro, que se había puesto en pie tambaleante, pero tejiéndola con sus últimas fuerzas. ¡Corre, Sena! Buenas noches, muchacho. Así que has vuelto, ¿eh? Ya te conté la historia de Lucian y de cómo conoció a una melancólica muchacha de la que se enamoró perdidamente. Para cerrar este círculo, debo contarte primero de dónde surgió la maldición que asediaba a la joven. Así que pide una ronda y déjame contarte esta noche la historia de Sena, la Redentora. Todo comenzó cuando Sena era solo una niña. Una tarde que paseaba por una de las playas de arena blanca y aguas esmeralda de su isla natal. Jugaba con un cayado de madera, cuando divisó algo oscuro que sobresalía de la arena. Se acercó con curiosidad y comenzó a hurgar con su bastón en lo que parecían los restos del casco de un barco. Removió los cabos y los maderos, internándose despreocupadamente entre los restos de aquel extraño naufragio. Y entonces se paró en seco. Sintió cómo su sangre se helaba y una extraña voz en su interior le susurraba alarmada. La niña soltó el bastón y corrió aterrada hacia su aldea, mientras unos oscuros tentáculos comenzaban a arrastrarse por las arenas pálidas, reptando en su búsqueda eterna. Aquella noche, Sena lo perdió todo. La niebla atacó su pueblo emponzoñando todo a su paso, consumiendo las almas de todos aquellos a los que había amado. No había un lugar donde pudiera esconderse. Por más que corrió y trató de ocultarse ahogando sus lágrimas, aquella extraña niebla parecía saber exactamente dónde podía encontrarla. En ese momento, supo que moriría, pero un destello de luz atravesó la oscuridad. Uno de los espectros se disolvió, y después otro, y otro más. Una figura brillante se interpuso entre ella y los espíritus. El hombre se giró para mirarla y esbozó una sonrisa. No temas. Por ahora estás a salvo. Aquel hombre era un centinela de la luz que viajaba en pos de la bruma que asolaba todo a su paso. Se llamaba Urias y pronto se percató de que la niebla regresaba una y otra vez, no importaba cuántas veces la repeliera. Siempre parecía buscar a aquella niña y siempre parecía saber dónde se encontraba. Finalmente, Urias tuvo que aceptar la evidencia. La única manera de que ella sobreviviera sería enseñarle a luchar. Cuando la miraba, no podía evitar ver el rostro de su propio hijo, del que debía vivir alejado. Debía protegerla, y esa era la única manera. La tomó bajo su tutela, la instruyó y le enseñó todos los secretos de la orden ancestral de los centinelas, su filosofía, sus ritos y sus armas. Sena dominó rápidamente y con extraordinaria destreza la pistola reliquia que Urias le confió. Por algún motivo, parecía tener un don innato para luchar contra las huestes de las sombras. Urias y ella se habían dado cuenta con el paso de los años que nunca podían quedarse mucho tiempo en el mismo lugar, puesto que aquellos que les ofrecían cobijo acababan asediados por las sombras. Un fatídico día sucedió lo que Sena había temido durante tanto tiempo. Su maestro había sido alcanzado por un espectro durante la lucha, y la herida no parecía querer sanar. Con la tez cenicienta y la fiebre que se empezaba a apoderar de él, Urias miró a Sena a los ojos. Tienes que marcharte, Sena. Te encontrarás si te quedas aquí. Sena estaba decidida. No iba a dejar a su maestro atrás. No podía perder a la única persona a la que había podido querer sin que acabara muriendo. Mientras intentaba tapar la herida, la voz de su interior se agitó de nuevo alarmada. El sudor comenzó a correr por su espalda. Y aquella calma sobrenatural se apoderó del aire. Cuando Sena divisó los tentáculos oscuros que se acercaban, el mundo se le cayó encima. Aunque sabía que sería inútil, sacó su pistola. La lucha fue agónica. No podría proteger a Urias durante mucho tiempo. Estaba rodeada y los espectros olían su desesperación. Un espectro se cernió sobre ella y entonces algo la empujó derribándola.
Oyó los estertores de su maestro, que se había puesto en pie tambaleante, pero tejiéndola con sus últimas fuerzas. ¡Corre, Sena! Sena lo miró y supo con el corazón roto que no le quedaba alternativa. Urias le lanzó su arma mientras éste se desplomaba, con unas últimas palabras antes de desaparecer engullido por la niebla. Busca a mi hijo. Busca a Lucian. Sena viajó hasta Demacia, tratando de digerir su propio duelo, temiendo que la niebla pudiera alcanzarla incluso allí. Nunca se había internado tanto en el continente. Cuando encontró al hijo de Urias y le transmitió la noticia, él insistió en ir con ella a celebrar el rito funerario. Sena lo miró vacilante. Si aceptaba su compañía, ¿acabaría también muerto y consumido por la niebla? Pero no tuvo fuerzas para negarse ante su mirada suplicante. Durante su camino, y al pasar los días, Sena pudo ver muchas cosas en aquel chico que le recordaban a su maestro. Innegablemente, era hijo de Urias, pero debía mantener altas sus barreras. Ya había comprobado lo que les sucedía a las personas a quien les permitía traspasarlas. Pero la niebla los alcanzó. Siempre lo hacía. Mientras ella luchaba, Lucian observaba horrorizado. Cuando un espectro la inmovilizó en un descuido, el muchacho agarró la pistola de su padre y con un rugido furioso disparó un haz de luz, salvándole la vida. Después de aquello, vio claramente lo que debía de hacer. Lucian tenía la voluntad de luchar. Su espíritu era fuerte. Quizás era eso lo que Urias quería. Sería su último tributo. El agradecimiento que nunca pudo llegar a expresarle su maestro por todos aquellos años en los que la había protegido e instruido. Ella podría hacer lo mismo por su hijo. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sena se dio cuenta de que no podía mantener sus barreras con Lucian. Aunque tenía miedo a perderlo, aquellos lazos que estaban forjando también la ataban poderosamente a la vida. El amor, el optimismo y la vitalidad de Lucian le daban un motivo para seguir luchando. Pero cada noche que ella despertaba agitada por sus pesadillas, cada vez que los espectros de la niebla los alcanzaban, veía crecer en los ojos de Lucian una fuerte determinación. Él no se detendría hasta encontrar y destruir el origen de su maldición. Por ese motivo se dirigieron hacia el lugar del que surgía la niebla, hacia las Islas de la Sombra. Allí se adentraron en las criptas de la ciudad de Helia, y donde nacía la niebla, un rostro de pesadilla acudió a su encuentro. Nadie puede escapar. Sena se percató enseguida de que no podrían ganar. La lámpara que portaba el carcelero emitía una luz cegadora. La voz de su cabeza gritaba aterrada. Tenían que huir, salir de allí, pero Lucian creía que podían ganar. Entonces Sena vio cómo el gancho de aquel espectro se dirigía hacia él. Lo apartó de la trayectoria del golpe y mientras la muerte acudía a su encuentro, le suplicó que huyera con su último instante de vida. Si Sena alguna vez había creído que la muerte significaba paz y descanso, dentro de la linterna de Thres entendió que su muerte era su condena. Sena revivía escenarios en los que había sido feliz, junto a su maestro, con Lucian, en su isla natal, para acabar viendo siempre cómo la oscuridad y la niebla lo consumía todo sin que ella pudiera hacer nada. El tiempo perdió todo su sentido. Su mente y su espíritu estaban atrapados junto a las almas de todos aquellos que habían sufrido su mismo destino. Perdió años sumida en aquel ciclo de miseria y lamentos, hasta que un día, durante una de aquellas visiones espectrales, algo diferente sucedió. Se hallaba en un lugar que reconocía vagamente, un puerto que tenía algo poderosamente familiar. Se dio cuenta con estupor. Era aguas estancadas, pero no como ella lo había conocido. Todo estaba en ruinas, infestado por la niebla. La madera putrefacta se descomponía. Los huesos de los leviatanes marinos yacían arrojados por todas partes. Las tumbas sumergidas habían emergido por cientos y se hallaban desparramadas por las calles. Caminó por aquellas ruinas sin entender. ¿Aquello ya había sucedido? ¿La niebla había ganado? Empezó a escuchar un susurro en su cabeza. Aquella voz que había desaparecido el día de su muerte había regresado. Tienes que luchar, Sena. Tenía que ser otro de los crueles juegos de Thres. En ese momento el mundo giró a su alrededor.
y se encontró en una playa de arenas blancas y aguas cristalinas. Era su isla natal. Se vio con asombro a sí misma de niña y supo al instante lo que iba a ver. Era aquel día en el que todo cambió. Quiso detenerla para que no se acercara a aquellos escombros oscuros. Es solo un recuerdo, Sena. No puedes cambiarlo. Pero hay algo que necesito que veas. Sabía lo que sucedería a continuación, aunque vio algo que nunca había visto antes al visitar aquel recuerdo. Mientras los tentáculos de la niebla se extendían hacia ella, una esfera luminosa se deslizó bajo el agua hasta alcanzarla e introducirse bajo su piel. Esa fue la primera vez que escuchó sus palabras. Era ella. Entonces lo entendió todo. Si no hubiera sido por aquella voz, habría muerto. Sería un espectro más. Por fin se habían reunido. Y ahora podrían enfrentarse a la niebla. ¡Ya viene! Entonces lo sintió. Lucian estaba cerca. Estaba luchando por ella. Un rayo de luz alcanzó la linterna y un susurro débil surgió de ella. Lucian cayó al suelo derribado. Pero no se rendiría. Acometió contra el espectro como había hecho tantas veces a lo largo de aquellos años. Si no podía recuperarla, al menos liberaría su alma para que estuviera en paz. Ceres lo atrapó en su lazo agónico y se aproximó lentamente, saboreando el instante. Lucian agarró la piedra reliquia de su padre y la clavó en la linterna. El artefacto explotó y la niebla lo inundó todo. Herido, Lucian se giró en todas direcciones, siguiendo con la mirada aquellas luces espectrales. Y de entre la niebla surgió una silueta. Lucian bajó su arma atónito, al ver de nuevo aquella mirada de ojos verdes. Sena hizo surgir de la niebla un descomunal cañón reliquia, disparando un haz de luz y sombras hacia él. Aquello creó una barrera de luz tras Lucian, en la que el arma de Ceres chocó. Las sombras del proyectil golpearon al carcelero abatiéndolo. La niebla espectral era traída sin piedad hacia la lámpara, y Sena con ella. Lucian la abrazó con todas sus fuerzas. No podía dejarla marchar de nuevo. Era real. Podía tocarla. Al fin había regresado a su lado. Pero después de aquello, algo había cambiado. Sena le contó lo que había sucedido en aquellos años, lo que había visto en la linterna, Runaterra asolada por la niebla. Ese era el futuro si no hacían algo. Debían proteger aquel espíritu que siempre la había acompañado. No podían dejar que la niebla la alcanzara, o sería el fin para todos. Una tarde, mientras estaban descansando después de una jornada de viaje, Sena volvió a oír su voz. Esta vez la niebla los había alcanzado demasiado rápido. La niebla debería estar a kilómetros. Menos camino que recorrer. Sena. Lucian estaba preocupado. No huimos de la oscuridad. Iluminamos el camino. Como habían hecho tantas otras veces, se adentraron juntos en la niebla. Los espectros comenzaron a rodearlos y Lucian comenzó a batirlos uno tras otro. Sin embargo, Sena sabía que había algo, alguien que había estado buscándola desde siempre. Había llegado la hora. Este no es tu lugar. He caminado a través de la muerte y la ruina para volver con ella. ¡Devuélveme a mi reina! Vas a destruir el mundo. Alzó su arma y en un instante
Ella es mi mundo. Senna sintió como si le arrancaran una parte de su propio ser, mientras la niebla negra estallaba sin control, extendiendo su oscuridad por todas partes. Llegando a todos los rincones, desatando un caos infinito. Héroes a lo largo y ancho de Runeterra hicieron frente a aquel enemigo común, pero nadie se había enfrentado a algo así. No podían defenderse del mal que anidaba en ellos mismos. Los aliados comenzaron a volverse unos contra otros, cegados por la desolación. Pero los corazones nobles se alzaban para luchar. El rey arruinado no se detendría, pues su poder podía convertir en un monstruo hasta el más noble. Incluso a los más poderosos. Un certero disparo de Luthien alejó el ansiado trofeo de las manos del rey. Senna se desplomó sin fuerzas, mientras su única esperanza rodaba por el suelo. Aunque rendirse no era una opción. Senna quería luchar hasta su último aliento, pero las fuerzas la estaban abandonando. Una espada espectral se formó en las manos del tirano. Luthien sintió que el tiempo se detenía. No podía perderla otra vez. Corrió desesperado mientras el filo descendía. Triunfante, el rey arruinado recogió el alma de su amada y se internó en la niebla. Hay que volver a por ella. Senna. No podemos derrotarlos solos. Luthien estaba en lo cierto. Solo un grupo de héroes pueden iluminar nuestro futuro de esta oscuridad. Y ellos son los Centinelas de la Luz. Oye, ¿me harías un favor? Si te ha gustado, suscríbete y regálame un like, que no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Espero verte por aquí otro día para compartir una nueva historia y un par de cervezas. ¡Hala, a cuidarse!